Buenas tardes y nos volvemos a encontrar en este panel para hacer este balance de las convenciones, balance de la jornada y las expectativas hacia futuro. Esto va a tener tres partes, este panel, junto con Juan Cruz Molina, desde la primera convención a la sexta, esta séptima convención y qué no nos imaginamos para la 10ª convención. Así que de esta piedra fundacional que participó Sociedad Rural de Jesús María, que hoy estamos, la Bolsa de Cereales de Córdoba y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba, con instituciones que nos acompañaron, INTA, SENASA, las universidades, CREA, PRESID, las otras entidades agropecuarias. ¿Cuál fue una síntesis de esa primera convención, Juan? Hola Marcos, buenas tardes a todos. Un gustazo poder acompañar esta séptima. Déjame disfrutar un minuto antes que vayamos ya a la acción, pero sí, tal cual vos lo dijiste, un montón de recuerdos y en aquella primera jornada que se realizó justamente acá, en la Sociedad Rural de Jesús María, hubo un trabajo en agosto del 2014 donde a partir de la primera convención del maíz, donde se dijo oportunidades y valor social. Allí se hizo una declaración de visión de cara al 2020 y justamente estamos transitando el año 2020. Además de una serie de trabajos a nivel de taller que fue un FODA y algunas líneas estratégicas. El camino del maíz y el maíz tiene su norte. Eran los títulos que se ponían en aquel momento, en el 2014, y que hoy a la mañana temprano Luis Magliano recordaba a Atilio Cariñano y a Juan Martín Buteler, que eran los responsables en ese momento de Sociedad Rural de Jesús María, de la Bolsa, y estaba como ministro Julián López. Y en aquella declaración, agosto del 2020, se dijo lo siguiente: cultivo y negocio del maíz en el norte de Córdoba, oportunidades y valor social. Entiendo que mucho de lo que se recorrió en el transcurso de hoy justamente habló de esto, de oportunidades y valor social. Y aquel agosto del 2014 se decía que en el 2020, y lo decíamos en términos de tiempo presente, incrementamos la superficie dedicada a la producción de maíz hasta alcanzar una adecuada sostenibilidad de los sistemas agrícolas, ganaderos y urbanos de la región. Esta fue la primera declaración. ¿Qué pasó del 2014 al 2020, Marcos? Bueno, en esa campaña estábamos hablando de 10 millones de toneladas de maíz y recién lo decían en el panel anterior, Córdoba en las últimas dos campañas está en 19 millones y medio, 20 millones de maíz. Estuvo ese cambio y hubo desde lo conceptual, desde la rotación, de extender las buenas prácticas, ese salto. Así que el pasado se hizo presente, el futuro se hizo presente. Parece que la tarea está cumplida. Por ahí está el ministro Busso, que en una de las convenciones, creo que fue la cuarta y vos lo recordabas, él decía que teníamos que aumentar 700.000 hectáreas de maíz en la provincia de Córdoba para llegar a esas 2.300.000 y encontrar un equilibrio entre la soja y el maíz. Vamos avanzando. Lo que hace más difícil que ese maíz se transforme, porque cada vez son más toneladas. Pero bueno, el porcentaje se achica, pero la cantidad aumenta. La segunda declaración fue que hemos logrado una articulación estratégica público-privada que promueve la generación de emprendimientos empresariales y la inversión vinculada al agregado de valor en origen y desarrolla mercados nacionales e internacionales de los productos que generan esos emprendimientos. ¿Y de esto qué decís? A mí me tocan todos los balances, a mí me toca lo más fácil. Yo creo que sí. Córdoba, si tenemos que decir lo que ha cambiado en este último tiempo, desde 2014, de vernos hoy, es que ha tenido la capacidad de la innovación institucional, de la relación público-privada, público-público, privada-privada y del crecimiento, y lo vemos en las instituciones, en los colegios profesionales, en las entidades, en todas las instituciones que participan en esta metodología para crecer, para transformar, para ver posibilidades. En eso vemos las BPA, la ley agroforestal, los caminos, la conservación de suelo, la cuenca integrada y obviamente aquello que nos preocupó, que en un momento nació en el norte, que después se trasladó a toda la provincia y que hoy estamos viviendo como región centro. Así que entiendo que también
Siempre hay para mejorar, siempre hay para avanzar, pero avanzamos en ese punto. Sí, yo opino lo mismo, Marcos, y hoy a la mañana lo remarcaban las visitas que tuvo la provincia de Córdoba respecto a esta relación público-público, público-privada, que ya vamos a pasar a comentar, y además lo que nombraron los ministros durante la mañana en el gabinete productivo respecto a esta ley de bioeconomía. Bueno, y la tercera declaración decía que se han generado nuevos puestos de trabajo de calidad de manera directa e indirecta que aportan al desarrollo de las comunidades y de la construcción de capital social. Sigo insistiendo que mejoramos y lo vimos en el panel con las chicas cuando hablábamos de 85 puestos de trabajo con profesionales, con gente preparada, gente capacitada, con nueva tecnología incorporada a los establecimientos frigoríficos, como también ha crecido todo el sistema de lo que es desde las semillas, desde lo que es desde la genética, de lo que es la sanidad, de cómo acompañar esta transformación del maíz. Y hoy estamos hablando de biocombustibles y hoy se está tratando en la legislatura de Córdoba la ley de biocombustibles o hablar de biomasa y la transformación de esa biomasa, o en el panel que vivimos hoy con los ministros de 3 provincias hablando en esta transformación y esta discusión que si salía en 4 patas, en 2 patas o en biocombustible. Entonces esas son las conversaciones que queríamos estar en ese 2014 y que hoy la fuimos transitando. Sí, yo le contaba también a Sergio hoy temprano que aquel 2014 agosto en el taller alguno de los chicos del Ateneo de Jesús María había dicho, bueno, hagamos pochoclo, hagamos pururú. Y había olor a pururú en la sala donde estábamos trabajando en los talleres, en las distintas mesas para realizar esta declaración. Donde en la declaración está la declaración de visión, hoy llegamos al 2020, hay una serie de líneas estratégicas que también entiendo que se han cumplido, está el FODA y bueno, está a disposición todo este material para recorrer el pasado, para ver por medio de indicadores si nos hemos hecho cargo de esta declaración en términos de visión, cuando decíamos el maíz está en el norte. Y bueno, en el tercer momento de este intercambio vamos a hablar de cómo nos empezamos a imaginar el futuro. Terminamos con el primer tercio, lo que fue el pasado. No, ya contaste la anécdota del pururú, del pochoclo. Tenemos la anécdota de acá, a mí me pusieron joven director de agricultura. Tenés que moderarlo, Miguel Clarea. Cadena 3, Estrella, venía a moderar un panel. Héctor Huergo subiendo con una valija y sacando la imagen del maíz que tenía en la parte urbana. Nosotros los vemos como grano, lo vemos en un camión, lo vemos transformándose en proteína, pero también está en polenta, está en la transformación y cómo lo ve la ciudad. Y en esto, antes de pasar al segundo punto, ¿cómo fue el hilo conductor? Entendíamos que primero el campo nos teníamos que juntar, fue la primera convención. Después entendíamos que el campo a veces tiene vocación de transformar o a veces necesita socios estratégicos para transformar. Se sumó industria, la segunda convención, industria, la WIC, estábamos hoy con Gómez Pizarro, financiamiento para esta transformación. Después fuimos a la El radar, ¿te acordás? En aquel momento se trabajó en el radar para ver cómo intercambiábamos y si la transformación lo podían hacer los industriales, porque parecería que los industriales tenían más vocación a transformar y los agricultores a hacer cada vez mejor la agricultura. Claro, y ahí Cané, desde el radar de la WIC, poder transformar esos 8 ejes estratégicos en cómo nos encontrábamos nosotros y cuál de esos ejes, el radar, terminaba siendo como una tela de araña, en cuál teníamos menos posibilidad o capacidad de crecer y en cuál estábamos bien desarrollados. Y eso es una fotografía que nos ayudó a ponernos en un lugar distinto. La tradición que tuvieron todas las convenciones fue que hay un momento de trabajo. Y en esta, por más que no lo crean y ustedes detrás de la pantalla, también va a haber un momento de trabajo. Así que estuvimos con el radar, Unión Industrial, y después fuimos potenciando desde la cuarta, volvimos acá a Sociedad Rural, volvimos a hacer un taller, trabajamos con la Universidad Católica, con políticas públicas, cómo generar esta transformación. Esta anécdota que vos contabas, 1,5 millones de hectáreas, pasar los 2 millones, llegar a 2.300.000, 2.200.000, 2.300.000 para ese volumen de transformación. Quinta jornada, seguimos, y la sexta jornada en la última, que fue un taller, y trajimos hasta un holandés
hablar de economía circular en el Centro Cultural de Córdoba. Sí, particular ese espacio, un espacio que es de todos los cordobeses, que generar eventos y realizar eventos en el Centro Cultural Córdoba fue espectacular. A ver, ¿qué te acordás de la sexta Convención de Maíz? Y la sexta fue un gran trabajo de las mesas, eran 2 etapas, la primera etapa mesa, trabajo, para completarla en la segunda, un panel donde ya hablábamos de biocombustibles, de la necesidad de un marco normativo. Estuvo también el ministro López, estuvo el ministro Busso, estuvo Roberto Urquía, y como disparador de cuánto podíamos transformar y qué potencial tenía el maíz, es un fortalecedor de las economías regionales. Es una economía regional para Córdoba, hoy se dijo, y lo dijo el propio gobernador en esta convención. Entonces, terminamos en esos puntos, en un documento en donde teníamos que acordar cuáles eran esos puntos para trabajar. Muchos de los puntos ya los venimos trabajando y hay otros que es parte de la dinámica que tenemos hacia adelante. En esto que retomo y decíamos los dichos y qué pasó en la jornada de hoy, ¿querés contar un poco un resumen sobre qué pasó en la jornada de hoy? Dale, muchas anotaciones. Dice un amigo mío, más vale un lápiz chiquito que una memoria grande. Pero no, bueno, no me quiero llevar mucho tiempo, pero arrancamos con un panel muy institucional en esta mirada de la séptima Convención del Maíz que trae a la región centro y pone al centro al maíz como parte del centro, ¿no? Y en esa apertura el ministro Basterra, yo subrayé la articulación para que el ecosistema permita prosperidad. Ese fue mi subrayado y sostener que el camino también lo puede llevar adelante el maíz. Estuvo facilitando el intercambio de los ministros, inédito. Yo en esto quiero hacer otro subrayado, ver 4 ministros provinciales, 2 ministros de otras provincias, un gobernador que abre, un ministro de la Nación, Luis Basterra, y bueno, dentro de un rato va a estar también el secretario de Agricultura de la Nación, con alguien que estuvo siempre, que es Morelli, por allá está. Maizar siempre estuvo presente, la cadena del sorgo y del maíz. Pero bueno, el claría de hoy fue Fabián López. ¿Qué nos resumís sobre los dichos de los distintos ministros? Bueno, el disparador fue ¿qué hacemos con el maíz? Y ahí yo tengo, y empiezo antes de la apertura, nos llevó a Medio Oriente Luis Magliano, y lo anote Luis, el maíz debe ser lo que el petróleo es a Kuwait. El maíz es americano, pero el maíz es cordobés, primer productor, y hoy se habló de estamos asentados sobre un mar de maíz, tenemos que aprovecharlo y ese maíz tiene que transformar porque es captura de dióxido de carbono, es huella de carbono, pero sobre todo también es bienestar para nuestras comunidades. Escucharlo al ministro López hablar sobre el cracking de maíz también es todo un cambio en términos de comunicación. El gobernador que nos decía, el maíz ahora es una economía regional para Córdoba y la ley de biocombustibles es agregar valor y es necesaria. Después, estamos ante nuevos paradigmas. Siempre nos gustó decir cuáles son los nuevos paradigmas y en la visión 2020, y son paradigmas de logística, paradigmas energéticos, paradigmas de producción, y esto nos decían en el panel de los ministros. Y hay algo que dijeron los ministros y también quedó. Cuando hablamos de región centro, el ministro Bailo decía, tenemos que armonizar desde lo ambiental y desde la promoción de la transformación del maíz. Ese marco normativo, esa armonización es necesaria para poder potenciar la región, para poder y salir de la discusión si salen 4 patas, si salen 2 patas, o si sale en un camión cisterna, o si salen quesos, o si sale transformada. Lo que necesitamos es esa gran transformación de nuestro maíz. El ministro de Industria y Comercio de Córdoba, Castelo, Eduardo, decía industrializar a la ruralidad que genere desarrollo humano y además industrial. Y ahí se habló mucho de la bioeconomía y la generación de trabajo. Después, 7 años transcurrieron, decía el ministro Busso, y esto nos sirve para hacer agenda. En Córdoba ya se hizo agenda, llevamos 7 años haciendo agenda. Citaba, esta es una agenda, el maíz nos permite hacer agenda en esta región centro.
Se acordó el ministro Busso también cuando hablamos de pintemos de verde la provincia, y lo remarcó, y el maíz pinta de verde con las gramíneas de verano, más el trigo que hablábamos en ese momento. Modelo de sostenibilidad y el rol de maíz. Producir con el cuidado de los recursos, así decía Sergio, y Sergio puso en este marco también un emergente de todo esto que fueron las buenas prácticas agropecuarias. Cerrando, y en esto también del 1 a 1, gramíneas leguminosas, hablamos de la sustentabilidad y pasar a la acción. Juan José Bailo de Entre Ríos nos comenta, si no es crecimiento con inclusión, no es desarrollo. Y en esto pasamos ya al siguiente bloque, donde pasamos a la acción. No sé si te quedó algo más. Quedó el ministro de Chiara, que después nos va a retar, Pablo de Chiara, yo también. Conocimiento que se exporta, y se habló mucho de la bioeconomía, y vos le agregaste algo que después voy a decir porque vamos a hablar de tu panel. Conocimiento que se exporta, matriz del maíz, es el ADN de la Argentina. Y algo que dijo un presidente de la Bolsa de Cereales en su momento, por allá está Juan Carlos Martínez, el amigo Luis Macario, había que bajar potencia al suelo. Y eso fue alguna de las frases que también se dijeron en estas convenciones. Tu panel, un comentario, tenemos un tiempito, 2 palabras sobre el panel donde vos estuviste moderando el modelo Las Chilcas. Terminamos con la parte institucional. Sí. Y estuvo Marcos y Mario, 2 amigos que estuvieron desde el día 1 en las convenciones de maíz. El modelo Las Chilcas, la familia de los Aguilar Benítez. Marcos, vos decías que es un parque temático, Las Chilcas. Es el modelo de transformación integrado y circular. Y además de un modelo integrado y circular, es recursivo. Y decías también por ahí, entre otras cosas, bioeconomía, biomasa, conocimiento, y además la familia Aguilar Benítez pone pasión. Bueno, y en esto de ir hacia el foco, contar desde las 3 provincias, cómo se viven las cadenas, desde Entre Ríos la aviar, desde Santa Fe la cadena láctea, desde Córdoba la porcina, y en esto imaginándonos 30 millones de toneladas de maíz entre las 3 provincias, hay conocimiento, hay tecnología, y es como decían, salen 4 patas, salen 2 patas, salen en sachet de leche, salen queso, sale el sector porcino hacia nuevos mercados. Hablaron de mercados asiáticos, hablaron de la posibilidad, hablaron de dónde están localizados esos emprendimientos en Córdoba, y hablamos del potencial que tenemos. Estamos ya casi en las últimas estaciones, siguiendo el paralelismo con el panel anterior, y ahora nos queda ir hacia el futuro. Hicimos el repaso de las 7 estaciones, las 7 convenciones. ¿Qué te imaginas para el futuro? Lo estuvimos hablando, y para imaginarse el futuro hay que declararlo, y la declaración, como se hizo en agosto del 2014 en términos de visión, es lo que estas 3 organizaciones, con otras organizaciones que acompañamos, nos estamos desafiando. Y la invitación va a ser a que hagamos una nueva declaración de visión hacia dónde nos vemos y cómo nos encontramos en tiempo presente de cara, por decir un número, Marcos, la 10ª convención de maíz. Entonces, quizás invitar a que nos pongamos a pensar cómo hacemos la nueva declaración de visión, y que entre todos construyamos esta siguiente posta, el siguiente movimiento, para que en la 10ª convención nos encontremos analizando, evaluando y midiendo si cumplimos aquellas promesas que nos hicimos. Bueno, ya pensando, no nos podemos ir sin tarea a la casa. No estuvieron acá muchos de los que han estado en la mesa y ya vienen para el cierre, y Alberto Morelli ha estado desde el principio, y Juan Carlos nos ha acompañado también, y van a estar en el cierre también secretario de Agricultura de la Nación, pero nos tenemos que ir con tarea a la casa. En 2014 nos imaginamos que el 2020 estaba cerca, pero estaba lejos. Era un tiempo prudencial para ver si lo que creíamos se convertía en presente. Muchas de esas situaciones o escenarios que nos imaginamos en esas mesas de trabajo se convirtieron en realidades. Ahora el gran desafío es cómo enfrentamos la 10ª convención. Vamos a tener la
la octava y la novena, pero hay que escribir para que en la décima repasemos. Entonces, en ese desafío a futuro es que otros se apropien de esta declaración, que otros compartan. ¿Cuál va a ser el trabajo? El trabajo va a ser que ustedes cuando se inscribieron, pusieron y compartieron sus datos, le va a llegar la declaración y vamos a empezar un desarrollo virtual en este año de pandemia, en este año que la virtualidad cobró otro espacio. Vamos a empezar el desarrollo para tener en los próximos meses la visión al 2023 de la Convención del Maíz, de la Convención de la Región Centro y qué queremos para nuestro maíz que se transformen. Hay alguien que comenzó esta jornada diciendo, tenemos un sueño que cada grano de maíz se transforme en valor agregado. Y yo le sumo que cada grano de maíz se transforme en valor agregado, pero siempre en ese camino que elegimos y volvemos a elegir, que es la sustentabilidad. Innovando de forma permanente. Hace un tiempo atrás ya iniciamos un proceso de digitalización junto a nuestros productores asesores. En lo que hace a los seguros para el sector, tenemos un abanico importante de propuestas de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. En Río Uruguay Seguros apostamos a la cultura aseguradora. No tenía la costumbre de hacerlo porque siempre pensé que era caro. Pero cuando aseguré mi casa con todo lo que tengo adentro me di cuenta que debía haberlo hecho antes. TT está muy bien asegurada en Rus. Busca Rus Móvil en la tienda de tu smartphone.